Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En el primer tutorial del curso de LibreOffice Calc vimos la estructura del curso, cómo realizar la instalación de la versión 5.03 de LibreOffice, así como instalar la ayuda en local del programa. En esta segunda lección del curso vamos a conocer de manera general las distintas partes que componen la ventana gráfica del programa. No vamos a describir cada uno de los menús y barras de herramientas de manera exhaustiva, sino que daremos un repaso general de lo que nos podremos encontrar en cada uno de los menús. El objetivo de esta lección es que tengáis una visión general de las opciones que nos ofrece el programa, para ir familiarizándonos con él y si necesitamos algo en concreto, poder intuir en qué menú o barra de herramientas lo podremos encontrar. Bien, abrimos el programa, que lo instalamos en la pasada lección, y vamos a crear libro de calc. Bien, ya tenemos aquí nuestra primera hoja de cálculo. Las herramientas más habituales las iremos viendo a lo largo del curso, como os he dicho. Por tanto, no se trata de que aprendáis de memoria todos los menús y herramientas disponibles. Esto lo conseguiremos a través del curso y de la práctica. De manera global, identificamos 5 partes. En la parte superior tenemos los menús y las barras de herramientas más comunes. Destacamos la barra de fórmulas, con la que podremos introducir los datos y fórmulas que queramos en la celda seleccionada. En la parte izquierda y en la parte superior tenemos la identificación de las filas y las columnas con las que una celda queda completamente identificada. En próximos tutoriales comenzaremos a ver el tema de las celdas. En la parte derecha tenemos la barra de desplazamiento vertical, para movernos verticalmente a lo largo del documento. Y en la parte de abajo la barra de desplazamiento horizontal. En la parte derecha tenemos también la barra lateral, desde la que podemos acceder a una serie de opciones. Ahora mismo no aparece, pero si le damos aquí, fijaros, aquí aparece. La podemos hacer más grande, arrastrando, y aquí va apareciendo información que también podemos acceder a ella a través de los menús y de las barras de herramientas. La minimizamos. En la parte inferior nos encontramos con la barra de estado, que nos ofrece información de utilidad. Especialmente nos informa sobre el número de hojas de cálculo totales que tenemos y en qué hoja de cálculo nos encontramos. En este caso solo hay una hoja, voy a añadir otra y lo veis. Con este signo más, fijaros, tenemos hoja 2 de 2 porque estoy en la hoja 2 y hay 2 hojas. Si hago clic en la pestaña hoja 1, me dice que estoy en la hoja 1 de 2, que tenemos 2. Cómo añadir hojas y quitarlas y en general todo lo que podemos hacer con las hojas lo vamos a ver en la siguiente lección. También tenemos en esta barra la herramienta de zoom y nos da información sobre la suma total de las cantidades que aparecen en celdas que seleccionemos. Aquí tenemos el zoom, fijaros, y la suma. Voy a hacer un caso rápido, todo esto ya lo iremos viendo poco a poco. 12 y 34. Si las seleccionamos, fijaros aquí aparece la suma. 12 y 34, 46. Es una forma rápida de poder ver sumas directamente. Como acabamos de ver, en esta parte de aquí podremos pasar de una hoja de cálculo a otra y añadir nuevas hojas de cálculo. Añado otra y podemos ir pasando de una hoja a otra. Fijaros que los datos que habíamos puesto están en la hoja 1. Si pasamos a la hoja 2, ya no están. Y en la parte central tenemos la hoja de cálculo propiamente dicha, sobre la que introduciremos nuestros datos. Bien, después de esta primera aproximación a las diferentes partes de la ventana gráfica, vamos a verlas con un poco más de detalle, pero será en el resto del curso donde profundizaremos en las partes que entiendo son más importantes para un uso general del programa. Bien, como os he dicho, en la parte superior tenemos la barra de menús. En la barra de menús tenemos las siguientes opciones: archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, datos, ventana y ayuda. En el menú archivo, aquí tenemos las opciones comunes a la suite de LibreOffice. Este menú archivo es idéntico al que nos encontramos, por ejemplo, en el LibreOffice Writer. Tenemos las opciones típicas como son nuevo, en el caso de calc utilizaremos la hoja de cálculo, fijaros, en nuevo. Si queremos utilizar un archivo de Writer, utilizaremos el primero, documento de texto. En este caso, como trabajamos con calc, le diremos hoja de cálculo. También tenemos en el menú archivo las opciones típicas de abrir, documentos recientes, las opciones de cerrar, de guardar, de exportar, las propiedades del documento y todas las opciones para la impresión. En el menú editar tenemos también opciones que son comunes, por ejemplo, a LibreOffice Writer, como son las opciones de deshacer y hacer, las típicas opciones de cortar, copiar, pegar, pegado especial
o las opciones de seleccionar o buscar y reemplazar. En la parte de abajo también tenemos otras opciones que son comunes a Writer, aunque en el caso del LibreOffice Calc yo les doy menor importancia. En la parte central tenemos las opciones que son propias de Calc, como son el rellenar, con diferentes opciones, eliminar contenido, eliminar celdas, eliminar filas o eliminar columnas. También tenemos el submenú hoja, con el que podremos ir a una hoja determinada, copiarla o moverla y eliminarla. Y por último, el submenú eliminar salto de página. Con el modo de edición podremos hacer que una hoja de cálculo se pueda modificar o no. El menú ver. Este menú tiene las opciones para controlar la visualización del documento en pantalla. Podemos ver cómo se imprimirá nuestra hoja de cálculo con la opción previsualización del salto de página. Si le doy, fijaros, esto ya lo veremos en el último tutorial del curso, que será cómo preparar la página para llevar la impresión. Volvemos al menú ver y le digo normal. También podemos decidir qué partes de la ventana gráfica queremos ver y cuáles no. Por ejemplo, barra de fórmulas. Si lo quitamos, ha desaparecido. ¿Lo habéis visto? Ahora lo voy a poner. Barra de fórmulas. Aquí la tenéis. Lo mismo con la barra de estado. ¿Veis aquí abajo cómo ha desaparecido? La pongo y también aquí las barras de herramientas, que aquí tenemos la estándar, formato y barra de fórmulas, las podemos quitar y poner. Y todas las demás que hay las podremos añadir o quitar de nuestra ventana gráfica. Por ejemplo, la estándar, si la quitamos, ¿veis? Han desaparecido una gran cantidad de herramientas desde la que podíamos acceder desde la barra de herramientas estándar. La vuelvo a poner. Estándar. Otras opciones interesantes son la de activar o desactivar la cuadrícula para la hoja actual. Fijaros, está activada, si la quitamos, ¿veis? Desaparecen esas líneas. Yo os recomiendo que esta cuadrícula siempre la tengáis puesta porque os guiará en qué celda os encontráis y os será más fácil trabajar en el documento. Volvemos, activamos. Otras opciones interesantes son la de destacar valores. Fijaros, se ha colocado en azul. Voy a deshacer, con la opción de deshacer ya vamos viendo nuevos elementos. La barra lateral es la que habíamos visto antes. Aquí está, ver, y ahora ya desaparece. Yo normalmente me gusta funcionar así. Yo la barra lateral no la suelo utilizar. Ver, barra lateral. Para el efecto del curso vamos a dejarla. Aquí está minimizada. Y luego tenemos la opción de pantalla completa y las otras opciones que son de zoom, es decir, de escala. Con el menú insertar. Desde este menú podremos añadir a nuestra hoja de cálculo muchos elementos. Entre otras cosas podremos insertar nuevas celdas, aquí, filas, columnas u hojas nuevas, hojas existentes en otros archivos o enlazar con datos externos. También podremos insertar elementos que son comunes a toda la suite de LibreOffice, como ya hemos visto antes. Estos elementos son el carácter especial, los hiperenlaces, los encabezamientos y pies de páginas, los comentarios, las imágenes, los archivos de audio y vídeo, que los tenemos aquí en multimedia. Aquí los tenéis, audio y vídeo, y otras opciones. Otras funciones comunes son los gráficos, los objetos OLE, complemento, fórmula, etc. y los cuadros de texto o marco flotantes. En cambio, otros elementos sí que son propios de Calc. Son la marca de formato, la herramienta función y las listas de funciones y nombres. Como os he dicho, estamos haciendo una visión general de la ventana de inicio. No vamos a pasar a explicar ahora cada una de estas funciones. Aquellas que entiendo que son las más interesantes y las más importantes, las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Con el menú formato podremos controlar el aspecto de nuestro documento. Podremos modificar el tipo de dato numérico y en general todo lo relativo al aspecto en que se muestran los datos, tanto en las celdas como el formato de las filas, columnas, hojas o páginas. Aquí podremos ir modificando diferentes aspectos de su formato. Por ejemplo, las filas, podremos modificar su altura o definir una altura óptima. También tenemos aquí las opciones para definir los intervalos de impresión y hacer formatos automáticos o condicionales. Podremos variar la alineación de los datos y en general la forma de presentar las imágenes o gráficos que tengamos, con todas estas opciones de aquí. Con el menú de herramientas. A través de este menú podremos acceder a otras funciones no incluidas en los menús anteriores. Podemos destacar el control de la ortografía y la gramática. Con el detective rastrearemos las dependencias entre celdas. Las opciones para compartir y proteger el documento, por ejemplo en proteger el documento, podremos proteger la hoja o el documento. Esto lo veremos en uno de los últimos tutoriales del curso. Con contenido de celda podemos definir cómo se va a comportar una celda al introducir datos. Otras funciones. Desde este menú podremos acceder al gestor de extensiones para añadir nuevas funcionalidades al programa. Con esta herramienta podremos personalizar los menús y las barras de herramientas que se verán en la ventana gráfica.
Todo esto lo veremos en uno de los últimos tutoriales. Por último, también podemos acceder y modificar las opciones generales del programa que vienen por defecto. Con el menú Datos. Desde este menú podremos manejar la información que tengamos en nuestra hoja de cálculo. El cuarto bloque del curso está dedicado fundamentalmente a este menú. Entre las opciones más destacadas, aquí tenemos la posibilidad de ordenar los datos por un criterio o aplicar filtros para seleccionar una parte de los datos en base también a criterios que establezcamos. Otras opciones que veremos son la de formulario de datos, los subtotales, la validez, las operaciones múltiples, el texto a columnas, consolidar, grupo y esquema y tablas dinámicas. Esta última herramienta también la veremos en uno de los últimos tutoriales, que son las tablas dinámicas y cómo crearlas a partir de los datos que tengamos. El penúltimo menú, Ventana. Desde este menú podemos acceder a los diferentes archivos de Calc que tengamos abiertos a la vez. En este caso solo tengo este, pero si tuviéramos varios archivos abiertos, aquí nos aparecerían y podríamos ir de uno a otro desde este menú. Podremos cerrar estos documentos abiertos o abrir copias de ellos. Y también tenemos las opciones de dividir ventanas e inmovilizar paneles. Esto también lo veremos en un tutorial específico del curso. Y por último tenemos el menú de ayuda. La ayuda de LibreOffice ya la vimos en el pasado tutorial. También podemos ver las últimas actualizaciones del programa, por ejemplo, aquí está, LibreOffice 5.0 está actualizado, es decir, ahora mismo estamos trabajando con la última versión disponible. Y también tenemos información sobre la licencia y créditos del programa. Aquí, por ejemplo, acerca de LibreOffice, nos da los datos de LibreOffice y la licencia. Bien, hemos visto los menús. En cuanto a las barras de herramientas, lo que nos permite es acceder de una manera más rápida a las funciones más habituales que tenemos en los menús y que hemos visto antes. Las herramientas que aquí aparecen es configurable. Con esto quiero deciros que en esta zona de la ventana podremos insertar los iconos de acceso rápido de cualquier función del programa. Esto, como ya os he dicho antes, lo haremos desde herramientas, personalizar. Herramientas, personalizar. Hacia el final del curso dedicaremos un tutorial a este punto. Las barras que aparecen por defecto en LibreOffice Calc las tenemos aquí. Si vamos al menú Ver, ya lo hemos visto, barras de herramientas, la estándar, formato y barra de fórmulas. Bien, con esto finalizamos el tutorial y resumiendo, en esta lección hemos presentado una visión general de los diferentes menús y herramientas que podremos utilizar. A lo largo del curso iremos viendo en detalle para qué y cómo utilizarlas en nuestros documentos. En la próxima lección comenzamos el segundo bloque del curso dedicado a las nociones básicas necesarias para trabajar con Calc. En concreto, en el próximo tutorial nos centraremos en el elemento básico que es la hoja de cálculo. Veremos qué es una hoja de cálculo y el concepto de celda. Aprenderemos a manejar las hojas de cálculo con operaciones básicas. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Y si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.